Creo que vamos a leer tres textos o tres libros en la palabra del Señor, pero voy a decir, y ya que hay tiempo todavía. Vamos de nuevo en primer epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Ahora creo que ya se saludaron. Ahora puedes decir a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, ahora ponga atención a la palabra de Dios. Salúdalo y decirle, ponga atención a la palabra de Dios. Si empiezas a ver ahí que de repente está durmiendo, regálale un chicle para que no se duerme. Bueno, estamos felices. Yo sé que hay situaciones difíciles. Mi hermano me cuenta hoy que no sabemos si quedan minutos, horas o días la vida de su mamá, porque está ya despidiendo, ya están esperando porque tiene una enfermedad incurable. Pero sobre todo tenemos esa confianza que la hermana ya es creyente, ya, eso sí, si tiene su fe en Cristo, pues va a ir a descansar en paz. Así que, y tal vez otros problemas, otras situaciones, pero Jesús es el único, no hay otro. Confiamos en Dios y nosotros seguiremos adelante. Vamos a hablar sobre el tema Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Repita conmigo: Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora vamos a ir en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, ustedes pueden buscar despacio. Hebreos capítulo 7, verso 22. Y vamos a llegar al 27, un poco largo, pero mientras ustedes están de pie, vamos a leer juntos. Hebreos capítulo 7, verso 22. Jesucristo, el único mediador. Hebreos capítulo 7, verso 22. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote
nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús, el único. Vamos a ir en el Evangelio de Juan y ya ustedes se sientan. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. El Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 14, verso 6. Creo que un solo versículo. Vamos a esperar un ratito. Es que ya lo tenemos todos. Bueno, todos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra del Señor, y toman su asiento. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quién nos lleva al Padre? Jesús, Jesucristo. Hermano, pero eso ya me la sé. No todos. Aunque ya usted cree, pero hay otras religiones que no creen así lo mismo que nosotros creemos. Por eso hoy entraremos en dos puntos doctrinales, o en un punto doctrinal importante. Porque se acuerda qué es lo que creemos nosotros. Lo que un hombre enseña o lo que los líderes enseñan. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que estuvimos aprendiendo el miércoles? Lo que enseña la palabra de Dios, que es la Biblia. Si estamos de acuerdo, lo que enseña la palabra de Dios es lo que nosotros creemos. Entonces, juntos Jesucristo, juntos Dios y juntos Jesucristo, yo Dios qih is ochit on tip tun chim o chim tun que klah o tun que qil juntos Jesús o chim qih is hatzen Jesús kamachi coxlan kamats el khnitir. Entonces en copón sin Dios más ni que el khnitir Dios es el san Dios qil. Ahora hay un punto importante. Dios el Padre no murió por nosotros. ¿Pueden creer conmigo? ¿O pueden decir conmigo? Dios el Padre no murió por nosotros. El que murió por nosotros es su Hijo. ¿Cuántos le dan un aplauso a su Hijo Jesucristo? El único mediador, el que intercede, el único que nos lleva al Padre. Jesús murió por nosotros. El Padre no murió por nosotros, solo Jesús. Ahora vamos a comenzar. Yo recomiendo también a nuestro hermano Francisco, que también puede hablar, ¿verdad? Cuando ya seguir hablando de la doctrina, para poder doctrinar a la congregación. Por favor, mi amigo, yo quiero que concentren un poco el día que no voy a estar sobre una enseñanza doctrinal. Muy bien. Aquí está no solamente
3 textos bíblicos que habla que Jesús es el único mediador, el que intercede, el que nos perdonó. Mire, el punto y la doctrina es Jesús, el único que murió por nosotros. Me llama la atención lo que dice el escritor de los Hebreos. Dice que en el Antiguo Testamento los sacerdotes primero pedían perdón por sus pecados antes de pedir o darle sacrificio por el pecado del pueblo. Ellos pedían primero, y si no pedían perdón, cuando entraban en el lugar santísimo, en el lugar santo, si ellos no pedían perdón, ya no salían, se quedaban muertos. Primero pedían perdón por sus pecados y después pedían por el pecado del pueblo, ofrecían sacrificio por el pecado del pueblo. Dice el escritor de Hebreo, sacerdote, tu tiempo, te orche, tienes si un sacrificio, antes un sacrificio, más cashal. Es más, aquí hay 2 puntos. Los sacerdotes, pero cada vez cuando machecan ya o bajdui al que obant al que ya no te se terminó todo. Aquí hay un niño más grande que puede ser agarrado ahí, por favor, hermana, ten paciencia. Ya no podían continuar, se terminaron. Pero más Jesús murió, claro que murió por nosotros, pero resucitó a los 3 días y vive para siempre. Él sigue salvando a las almas. Él es el único salvador de nosotros. Él es el único. Murió pero resucitó. No terminó su ministerio. No terminó su ministerio. El diablo era el plan del diablo, porque dice la Biblia que su fama se escuchaba allá, su ministerio se escuchaba en diferentes ciudades, y muchos eran sanados, eran salvos, creyeron en Jesucristo. Pero el propósito del diablo fue exterminar el ministerio de Cristo. Pero cuando él vio que Jesús murió, pero se equivocó, porque Jesús murió para salvarnos, y en ese tiempo Jesús fue en el infierno para poder pedir la llave del infierno. Por eso el infierno, la muerte, no prevalecerá contra la iglesia. Mientras nuestro Señor está vivo, nosotros también viviremos con Él y tenemos vida. Se equivocó el diablo, porque nuestro Señor resucitó. Jesús resucitó. Ahora, para poder ver esto, es una doctrina interesante, porque hay una religión que ha puesto a María, que también le dice que es mediadora, y los santos apóstoles. Eso es lo que ha agregado la religión. Por eso nosotros creemos lo que dice la Biblia. ¿Cuántos pueden seguir creyendo esto? Nosotros creemos lo que nos enseña la Biblia. La religión, bueno, no todos, pero sí, más que todo, tal vez creo que podemos decirle, según mi experiencia, según lo que puedo ver, 90% de la religión que cree que también María intercede por ellos.
Por ejemplo, yo me acuerdo todavía cuando nosotros orábamos con mi papá. Teníamos una casa, o tenemos una casa, o teníamos, y dormíamos un poco lejos del pueblo, yo y mi papá, porque la casa que teníamos en el mero pueblo era tan pequeño. Cuando mis hermanos, ¿verdad?, tuvieron ya sus parejas, nacieron sus hijos en una sola casa, y nosotros íbamos a dormir en la casa retirado del pueblo. Y a lo que yo me acuerdo todavía, nosotros siempre orábamos con mi papá. Pero mi papá oraba igual que nosotros. A lo que yo me acuerdo, mi papá nunca mencionó a María. Nunca pidió cuando se habla de los santos, estamos hablando de los santos apóstoles. Pero la Biblia no registra que los apóstoles también interceden por nosotros. La Biblia no registra. Escuchen eso. La Biblia no registra. Tampoco María no intercede por nosotros. Mi papá nunca mencionó a María, ni el nombre, porque según el pueblo, ¿verdad?, la religión es, ¿cómo se llama? Santiago, ¿verdad? El apóstol Santiago. Pero no es el apóstol Santiago de la Biblia, sino es el Santiago del pueblo. Así interpreto yo y así declaro, porque no, en ningún momento Santiago dijo que hay que rogar, o cuando me voy y digo, bueno, Santiago, ayúdame para entrar tranquilo en mi pueblo y llegar con mi familia. O cuando yo regreso, ¿verdad? Santiago, por favor ayúdame, intercede por mí, porque yo quiero llegar en capital, o cuando salimos de México. No, es que la Biblia no dice eso. No tengo necesidad de pedir a Santiago, porque Santiago está en un lugar del paraíso. Santiago, el apóstol, no intercede por nosotros, porque ellos se murieron, fueron a descansar, y ahí terminaron como los sacerdotes. ¿Me están entendiendo? Pero el único que nos lleva al Padre es Jesucristo. Ahora hay otro detalle. Jesús regresó, pero él en ningún momento él dijo, ¿saben qué? Yo me voy, pero oren y piden a mis discípulos, aunque estén muertos, pero interceden a ellos. No, él dijo, yo me voy, pero yo no voy a dejar a ustedes solos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo con ustedes. No los santos apóstoles, no María, nada de eso, sino el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Porque Él prometió y dijo, el que va a estar con ustedes va a consolar a ustedes, va a guiar a ustedes, y voy a rogar al Padre para que envíe el Espíritu Santo y va a estar con ustedes. Si tú no sientes nada, es tu problema, pero hay que buscar al Espíritu Santo, hay que pedir al Padre, hay que pedir a Jesús. Jesús, yo quiero tu promesa, yo quiero sentir tu promesa, que el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. En una ocasión, ahí hay que entender eso. Hermana que fue conmigo en la oficina, voy a poner eso en detalle, no estoy hablando mal, mire. Voy a poner eso en ejemplo. Una hermana llegó conmigo hoy porque su hermano tiene miedo de venir a hablar conmigo. Dijo, ¿sabe qué? Hágame un gran favor, habla con el pastor, porque no tengo tiempo o tengo miedo de ir con el pastor. Y ella llegó. Así pasó cuando terminó el vino. Los que servían, los que estaban dando vino,
tuvieron miedo de ir directamente con Jesús, pero ya que estaba María, la madre de Jesús. María, háganos un gran favor, ya se terminó el vino. ¿Será que Jesús puede hacer algo? ¿Sí saben eso? ¿Alguna vez tú has tenido miedo, pero has enviado a alguien o hablas con otro? Varias veces ustedes hablan con la hermana y por favor, queremos hablar con el pastor o queremos algo ahí, pero la hermana no puede porque tiene que venir conmigo. Pero sí han tratado la manera de buscar a alguien, ¿verdad? Ese es un ejemplo y eso es lo que pasó. Pero la religión interpreta que María intercede. Eso no es la interpretación de lo que vemos. Por eso Jesús dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Y hay más, pero creo que vamos a seguir hablando de esto el día domingo, si Dios nos permite. Ahora, chitzinta kashalcha es que juste María. Santuit choti kamas con chitma kama chitkana hayen chu María Santuit sa wihito tala Jesucristo porque guaje gelukena hatno otsaye en que kashal pero entin sa tma dio el Dios machironi hun machinagoni hun techil che machinmani hun tumil atul ho chitsinta hun shalchach wahun enches chitsin ponto hun chuiba tent pasensa nan chitsin wahun ches kapa laichis ahdi ditala chitsin shop pero manjina teca paja que hun enches tu chitsin tent pasensa wiji. Llegó una persona, una madre, dijo: he escuchado que tu hijo puede dar un préstamo. Por favor, hágame gran favor, intercede por mí, a ver si tu hijo puede dar un préstamo, me puede prestar un dinero, porque tengo miedo de hablar con él. Y la mamá dijo: pues, la verdad yo no sé, simplemente yo le voy a decir, pero el que sabe bien es mi hijo, si es que él te puede dar. Pues yo voy a decir a él, pero usted comunica con él directamente porque yo no puedo hacer. ¿Me están entendiendo? Dijeron, ¿y qué respuesta dio María? Dijo María: hagan lo que él va a decir. Hagan lo que él va a decir. Chipinchanque al que oxatman. Pero bueno, porque María estaba físicamente entre el pueblo, físicamente entre las personas, porque lo María, María, su Jesús, porque María estaba ahí en medio de la multitud, los que estaban en la boda. Por eso ellos pudieron hablar, pedirle a María un favor, pero no nos está diciendo la Biblia que María está intercediendo. Porque el único que hace las obras, el único Salvador y el que intercede por nosotros, Jesús y el Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo. No hay otro apóstol, no hay otro profeta, no hay. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. Entonces, bueno, hay más detalle, pero el tiempo se va rápido pero vamos a ver dónde vamos a llegar hoy en esta noche. Eso es lo que cree la religión. Pero escuche, hay otro detalle y se ve cuando las personas, cuando hablan y ellos comentan ya. Aquí voy a dar un mensaje a ustedes para que usted pueda llevar. Se ve la religión, ojalá que ustedes puedan entender. Se ve la religión. O sea, hinchali, cajunchal,
Dios se ve cuando alguien está desviado de la verdad, porque ellos van a venir a decir y hablar lo que ellos creen, para conquistarte, para que usted pueda creer lo que ellos creen. Pero nosotros no. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hablar a la gente? Nosotros vamos a hablar de Cristo. Tengan cuidado de hablar de la iglesia. No, es que mi iglesia es así, es que mi iglesia... No, no, no. Usted tiene que hablar de Cristo. Tú tienes que hablar del evangelio. Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es el que transforma vida, no es la iglesia. No, por supuesto, el testimonio vale muchísimo, pero el que va a salvar, el que transforma, es Jesús. Pero se ve cuando alguien viene a decir lo que ellos creen. Se ve. Hay que tener sabiduría. El título del nietir. Entonces, ni siquiera Will Wayne on Idemani. Nkulin dus María y Nkulin Kanin. Kun Naxam o favor checa apóstol. Ni siquiera. Pero va Wayne Chu, sí. Hasta. Mi mamá cantaba un canto: María, tú eres mi madre, María, tú eres creador. ¿Qué significa eso? No, María no fue creador. María no estaba. El que estaba con Dios cuando se hizo los cielos y la tierra es Jesucristo y el Espíritu Santo. María no. No, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No tiene que ver nada un ser humano, porque María fue un ser humano como nosotros. Ella no fue un ser divina, pero Jesús sí es un ser divino. Dios es el Dios divino. Jesús es un ser divino. Caminó entre nosotros, pero es un ser divino. Espíritu Santo también es santo. Es un espíritu divino. Pero María no. Los apóstoles no. Ellos no fueron divinos. ¿Están entendiendo en esta noche? Por eso, esto es una doctrina que usted debe de entender. Jesús, el único Salvador. Como dice la Escritura aquí, Él, cuando Él murió y resucitó y lo hizo perfectamente un sacrificio para siempre. Para siempre lo hizo todo. No hay otro, nadie va a venir, no hay otro va a venir después de Jesús. Solamente Él. Así que, bueno, los religiosos tratan la manera de poder, ¿verdad?, defender su religión, pero ellos mismos se enredan en las mentiras. Hay un sacerdote que se ha levantado a defender su religión y en contra del evangelio. Y le preguntaron porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Y bueno, sencilla la pregunta y tal vez no importante, pero le preguntaron por qué los sacerdotes, ¿verdad?, no son casados, porque no tienen esposas. Si Pedro fue papa y Pedro tenía su esposa, pero este pobre dijo, bueno, dice, pues la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no tuvo esposa. Entonces, hasta un niño se puede reír de eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a tener una suegra, pero no voy a tener esposa? Eso no tiene sentido. O sea, eso está en las redes sociales, público. ¿De qué me sirve una suegra? No tengo esposa. No, la Biblia habla. Entonces, mire, tampoco la Biblia va a poner que Pedro tuvo
5 hijos o 6 hijos. No hay necesidad. Pero Pedro era un hombre casado, tenía esposa. Pero este pobre dijo: sí, claro que sí, la Biblia dice que la suegra de Pedro, pero él no tuvo esposa. Se enreda de las mentiras. Hay otro punto que vamos a hablar muy importante, un texto que te voy a enseñar el día domingo, si Dios nos permite. Entonces, pero nosotros, lo más importante, que usted pueda empezar a leer la Biblia hoy en adelante. Aquí en este lado, lo más importante, que usted lee la Biblia. Y las cosas que no entiendes en la Biblia, venga y te vamos a explicar. Aquí también, lo más importante, leen la Biblia. ¿Cuántos pueden creer y prometer que sí van a leer la Biblia? Lo más importante, lee la Biblia y crea lo que Dios está hablando contigo. Al leer la Biblia, Dios te está hablando. Tienes que leer la Biblia. El cristiano que cree en Jesucristo tiene que aprender de su Salvador. Pedro, pero pero mi alta Pedro chujel, Biblia te chujel Pedro. Entonces, la isla está mencionada en Jun, Jun Shal, a tu que Giol, Josine, la crítica, lo gan, es muy parte que es división. Jun Shal, pero mi al chujel Shal, sentido, tiene un distil, night el crítico. Pero justo sole cuando me ingret, porque atco sin que net chol mentiras atco haukinik en cabal si achu y shatsan hatuman la net kyun. Pero qué tit chishwe ktahen is hatuma haut on diva que mi net yolduna cuando hastok luya lipchok de Jesucristo. Tú es que nosotros no tenemos necesidad de levantar mentira si nosotros creemos la Biblia, la palabra de Dios. Y lo que nosotros no sabemos, ¿para qué hablar? Entonces hay que estudiar. No hay que inventar, no hay que decir una palabra. Por favor, vamos a hablar conforme a lo que dice la Biblia. Creemos que Jesús es nuestro Señor y Jesús nos va a enseñar. Su Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Ahora, otra de las preguntas de ellos: ¿quién es el fundador de tu iglesia? ¿Cuándo se fundó tu iglesia? Escuchen eso. Ellos dicen que la iglesia que fundó Jesús es la iglesia de ellos. Pero escuchen eso. ¿Cómo nace una iglesia? Una iglesia nace cuando un grupo de personas empieza a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo nace una iglesia? Una iglesia nace cuando un grupo decide caminar sobre la roca, sobre los fundamentos que es Cristo. Entonces es una iglesia de Cristo. Sigo diciendo y repito. ¿Cómo nace una iglesia? Una iglesia nace cuando su fundador, cuando su fundamento está sobre la doctrina, sobre la enseñanza de Cristo. ¿Cómo crece? Cuando empieza a caminar sobre la enseñanza de Jesús. ¿Quieren saber eso? Hay una historia en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 26. Hechos 11, verso 26. Hechos 11, verso 26. Vamos a ver si solo un solo versículo.
Está hablando de los seguidores de Cristo. Escuchen eso. Escuchen lo que voy a decir. Estos hombres no tienen que ver nada con la religión. No tiene que ver nada con el nombre de la iglesia, de la religión. No tiene que ver nada con el catolicismo romano. Estos hombres eran apóstoles, eran hombres guiados por el Espíritu Santo, eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres de Dios, no eran sacerdotes, no eran mentirosos, eran hombres. Si leemos aquí más desde el versículo 19, aquí hay una historia de hombres de Dios. ¿Habrá alguien que quiere ser hombre de Dios en este lugar? ¿Habrá alguien que quiere ser como las mujeres que está inscrito en la Biblia, con su fe puesto en Cristo y poner a Cristo en primer lugar, poner su fe en Jesús y creer y estar dispuesto a ser perseguido, ser perseguida? Mire, hermano, no tiene que ver nada con el catolicismo romano, con los que, hermanos, los que fueron perseguidos, los que fueron muertos por causa de la fe, no tiene que ver nada con la religión. Murieron, fueron apedreados porque pusieron su fe en Cristo. No tiene que ver nada con la religión. Dice aquí, y se congregaron, verso 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo nació una iglesia en Antioquía? Porque ellos eran seguidores de Cristo. ¿Me están entendiendo? Pero ahora viene el religioso a preguntar: ¿quién fundó tu iglesia? Hermano, Jesús no fundó ninguna iglesia, pero sí salvó a mucha gente. ¿Cuántos pueden creer conmigo? Salvó a mucha gente. Y aquí se empezó una iglesia en Antioquía. Había religiosos, había gente que hablaba de Dios, pero ahí se levantaron un grupo y se nació una iglesia, porque ellos eran seguidores de Cristo. Llegó el día de Pentecostés. Llegó el día del Pentecostés. Eran hombres, eran mujeres que vieron cuando Jesús regresó al cielo y no se alejaron de la fe. Ellos dijeron: vamos a esperar lo que nuestro maestro nos dijo. Jesús dijo: no se vayan, espérense, porque va a venir algo interesante sobre ustedes. Y cuando ustedes van a recibir, el Espíritu Santo van a recibir, va a venir sobre ustedes, y ustedes van a recibir. Y cuando viene, entonces con ese poder ustedes van a ir a hablar a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí salió y hablaron de la fe y hablaron de Cristo. Vuelvo a repetir: ¿cómo se nace una iglesia? Una iglesia nace cuando un grupo de personas empieza a creer en Cristo Jesús. ¿Cómo se puede ver cuando realmente es una iglesia de Cristo? Porque no estamos hablando de los templos. La Biblia, cuando se habla de la iglesia, no se habla de parroquias. No se habla de los edificios grandes. Cuando se habla de la iglesia, se habla de nosotros. Cuando se habla de la iglesia, se habla de nosotros. Mire, yo no estoy criticando, estoy enseñando lo que dice la Biblia. Porque cualquier momento que sacan de esta iglesia, es más, desde el día de Pentecostés,
empezó una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Yo no estaba, o alguien de ustedes estuvieron. Pregúntale a aquel religioso también, va, en el día de Pentecostés, ¿estuviste ahí? Va a decir que no. Hermano, no sabe la historia, pero nosotros sí sabemos la historia, que cuando comenzó ese movimiento del poder del Espíritu Santo, hombres y mujeres murieron por causa de la fe en Cristo, que no tiene que ver nada con la religión. Nunca casal o chiquim, copión, un diácono, Esteban Twin. Ni a católico de Esteban, ni a católico romano, no. Era un predicador del Evangelio de Cristo. Era un hombre de Dios. Los que se congregaron aquí en Antioquía eran hombres de Dios. Yo tenía una parroquia. Entonces, así que, ¿cómo puede ser que vamos a creer que si realmente esa religión fue fundada? Entonces, ¿por Cristo? No, una iglesia que es fundada por Cristo es cuando hay un grupo de personas que creen solamente en Cristo Jesús. Qué lástima, ustedes están cansados. Ya, vamos a ir. ¿Para qué gastarme mi energía aquí? Se llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Había religiosos, había sectas, había. Pero hermanos queridos, como vuelvo a repetir, no toda esa religión son idólatras también. Porque, por ejemplo, le dije, mi papá nunca mencionó a ningún ídolo, a ninguna otra persona, sino orábamos solamente a Jesucristo. Ahora, no hay que discutir que esa religión es 90% idólatra o 75% idólatra. O sea, ¿para qué discutir? Porque que después pasaron muchos años. De repente aparece ahí, vaya en la tienda ahí, vaya en la calle y alguien vende la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos han visto esto? Muy bien. ¿Dónde está el reino de Papa que dice que es el líder de toda esa religión? Vaya y busca en internet, cuando en la parroquia ahí está la Virgen María, ahí está la Virgen de Guadalupe. Entonces, la Virgen de Guadalupe no está en la Biblia, ni siquiera está mencionada en la Biblia, pero la religión adora. ¿Saben eso o no? Algunos de ustedes también son parte de eso. ¿Por qué? Porque tu cobija o tu chamarra trae la Virgen de Guadalupe. Atrás de tus hijos, ahí está una Virgen de Guadalupe. Ustedes son parte de eso. Así comprobamos fácilmente que son idólatras. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada, es inventado, es una mentira del diablo. Pero la gente adora. Ni está en la Biblia, ni siquiera está en la Biblia. Pero ¿cómo lo agarraron? ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué le adoran? Porque son idólatras. Y la Biblia dice que ningún idólatra tiene parte en el reino de los cielos. Oremos por mucha gente, oremos por esa religión, porque Dios quiere salvar a ellos. Dios quiere salvar a ellos. Sigan orando, porque dice el escritor de Hebreos, dice que Él sigue salvando a la gente. Te aseguro que en los últimos tiempos y tiempos más peligrosos, más difíciles, se van a convertir muchos. Declaramos en el nombre del Señor. Pero mientras usted siga de pie, mientras usted siga esforzando, mientras usted muestra que Jesús es el Salvador,
Mientras usted siga mostrando que hay un cambio en tu vida, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Hay que mostrar. No tenga miedo. No tenga miedo. Pero hoy la religión, hermano, a veces no se puede creer, pero al regresar en Guatemala durante ya muchos años, ya eso ya está en Guatemala, lo que estoy diciendo. Y eso nació en México, que no tiene que ver nada en el país Guatemala, pero eso ya está en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Quiénes llevaron los idólatras? Pero la Biblia dice aquí que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Por eso Él dijo: todo lo que ustedes van a pedir en mi nombre, ustedes van a encontrar. Él no dijo nombre de otra persona. Jesús es el único. Ahora, ya están cansados, pero me queda 15 minutos o 10 minutos más. Rápidamente hablar de otra religión. Hay otro grupo que cree que Jesús es el mismo Padre, Jesús es el mismo Espíritu. O sea, el nombre directo es Jesús, pero otro nombre diferente es Padre y Espíritu Santo, que es otro dos nombres extra de Jesús. Y esas personas se llaman Pentecostal Unida o la Iglesia Apostólica de Fe en Jesucristo. Hay un año, no tengo escrito este año, pero ellos creen solamente en Jesús. Jesús, cuando tú lees en el Antiguo Testamento, Jehová, pues Jehová Jesús, era Jesús. Jehová es el mismo. O sea, no hay Dios Padre, sino solamente Jesús. Hermanos, yo tengo un paisano que está metido con ellos, y de los de San Juan también, yo no sé de Todos Santos, pero gracias a Dios no mucho. Y también conocí a ellos aquí, pero gracias a Dios que ellos siguen lo mismo, están en un edificio todavía por años. Gracias a Dios que nosotros que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos viendo el crecimiento. La honra es para Dios. Y sigamos orando por nuestra gente. Sigamos orando para que se salve la gente y que no se meten ahí en las sectas. Entonces ellos dicen que Padre y Espíritu Santo eran otros nombres de Jesús. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Te voy a dar una tarea. Lea desde Romanos hasta Timoteo. Solamente los versículos que comienzan. Vamos a hacer algo en esta hora. Vayan conmigo y vamos a ver en Romanos. Y así le voy a dar, y si tiene mi número, mándame un texto. Pastor, ya encontré 2, 3 versículos de la palabra o 3 libros que habla del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí está. Eso es una señal que usted va a trabajar. Usted me puede mandar mañana, no importa si no voy a revisar mañana, voy a revisar el lunes o martes, pero haga un trabajo. Mándame en WhatsApp, más mejor. Romanos. Vamos a ver si podemos encontrar aquí. Ahí está, mire. Puedes comenzar de Romanos. Mire, en todos los capítulos, los primeros capítulos de cada libro, de cada epístola. Bueno, vamos aquí, Romanos capítulo 1. Y es lo mismo que está escrito en todas las epístolas. Vamos a ver, Romanos capítulo 1. ¿Ya están conmigo? Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Están ahí? Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de ¿de qué? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Momento ahí. ¿El apóstol cree solamente en Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Del Padre? ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Vuelvo a repetir lo que le dije. El Dios Padre no murió por nosotros. El que murió por nosotros es su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Dite Dios, Dios, Hatko al Dios o chimkij. Tunkekil. Niaja Dios, Dios. Hatko al Dios. Por eso, Él es el único Salvador. Y así nos enseña la Biblia. ¿Me están entendiendo? Va, entonces, vamos en el siguiente libro, siguiente epístola, Corintios capítulo 1. Corintios capítulo 1, verso 1. Todos nuestros oyentes también, que lean 2 de Corintios. ¿Cuál es el libro que sigue de 2 de Corintios? ¿Ah? Gálatas. Todos los que sí. A ver, pero este grupo de sectas, yo no sé cómo interpretan ellos esa palabra. Yo no sé, pero así es el diablo con su mentira. Para poder negar, para poder desviar de la verdad, de la palabra. Escuchen eso. Escuchen lo que dice aquí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a ver si me salió esa palabra, ese nombre, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ellos, por la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es? ¿De quién está hablando? Del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en un Dios Padre y su Hijo murió por nosotros. Ya termino, ya vamos a orar. Pero estoy dando a entender aquí, porque mire, Jesús es el Hijo de Dios. Padre es el Padre que está en los cielos. Y Espíritu Santo es el que está con nosotros, porque así lo dijo Jesús. Ahora, cuando Jesús fue bautizado en agua, es que vuelvo a repetir lo que dijo el pobre, ¿verdad?, religioso, y dijo que Pedro, sí, la Biblia dice que Pedro tuvo pero habla de su suegra, ¿verdad? Pero no habla de su esposa, así que no tuvo esposa. Entonces, ¿cómo puede ser? Es que no puede ser que el que fue bautizado, y él es el mismo que habla, y es el mismo que viene sobre él. Escuchen eso y miren, y con eso terminamos. Jesús fue bautizado, pero no puede ser que él mismo va a hablar en el cielo. Y vino el Espíritu en forma de paloma, dice que vino y bajó sobre él. No puede ser que él mismo va a venir. No sé si me estoy explicando, pero esto está vamos a ver dónde está, en Mateo capítulo 2, algo así, vamos a ver. Y con eso ya nos ponemos de pie y vamos a orar. Mateo capítulo 2,
creo que sí tengo apuntado, pero a ver si alguien me puede ayudar. ¿Ah? ¿Es 3? Gracias, hermano. Ahí está. El Evangelio según Mateo 3:16. Pero todos lean conmigo, todos. Y aparte de lo que ustedes van a leer en la noche, o más al rato, o mañana, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Quién es el que fue bautizado? Jesús. Va. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, ¿qué dice? ¿Qué vio Jesús? El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién habló en el cielo? El Padre. ¿Quién estaba bautizando? Su Hijo Jesucristo. ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo es otra persona divina. No es mismo Jesús, ni Ahash Jesús, no es el mismo Jesús, sino el Espíritu y el Padre. Nosotros creemos en un Dios que existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así nos enseña la Biblia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Hay un montón de textos que podemos pasar toda la noche aquí buscando todos los textos que hablan de eso. Así que cuando hay 3 textos o 2, 3 textos que habla de una cosa lo mismo, eso ya es una doctrina afirmado y que nos enseña la Biblia. Póngase de pie, vamos a orar y pedimos más sabiduría al Señor para poder seguir adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie, y si alguien esta noche quiere aceptar a Cristo como su único Salvador, usted puede venir, usted puede aceptar a Cristo y tener una vida diferente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos en esta noche. Tú eres grande, tú eres poderoso. Tú sigues salvando a la humanidad, mi Dios amado. Voy a invitar en esta noche, si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere venir y buscar a Cristo, alguien quiere reconciliar, venga. Arregla tu vida, arregla cuenta delante de Dios. No sabemos el día y la hora, no sabemos cuándo vendrá el Señor. Iglesia, preparémonos, seguimos estudiando su palabra. Aquí están los hermanos diáconos esperando. Si alguien quiere salir en su lugar ahí donde está, se puede venir y salir. Salvación. Si nadie en esta noche, damos gracias a Dios por este tiempo, por las alabanzas y por su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy por el tiempo, por tu palabra, por la vida de mis hermanos, por el crecimiento, Señor amado. Te damos gracias primeramente, la salvación. pero también, Señor, entregamos nuestras necesidades en tu mano. Entregamos, Señor, lo que nosotros nos hace falta. Pedimos también, Señor, te pido conocimiento, te pido sabiduría, también sobre la vida de tu iglesia.
solamente que tengan conocimiento de tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, Cristo, yo enseña, me Señor, rindo. a tu pueblo. Padre, yo no soy nada Deseo para poder perdonar pecado, para poder hacer otra cosa. Tú me has levantado solamente un simple instrumento para transmitir tu palabra, mi Dios amado. Por eso te pido también la sabiduría y tu Espíritu Santo sobre mí, sobre tu iglesia, mi Dios amado. me rindo En esta noche a Él. te damos gracias por la vida de los oyentes, todos los que escucharon palabras, Señor. Bendiga, Señor amado, aquellos que están metidos entre la religión, los que están metidos, Señor, en mentiras, Padre del cielo. Te pido, Dios, te pido, Espíritu Santo, toca cada vida, Señor. Me rindo Toca, Señor amado, toca, mi Dios, la vida de los que están metidos en las religiones, Señor. Yo sé que ellos no les gusta. Yo sé que, Señor, esto le molesta a ellos porque no quieren la verdad. Pero el Espíritu Santo puede tocar. Tu Espíritu Santo puede transformar, mi Dios amado. Yo levanto mis manos, Señor, me rindo Dios mío, pidiéndote, oh Dios de la gloria. me rindo a Él. Yo te pido, Espíritu Santo, Todo a Cristo tú eres el único que convence al hombre de su pecado. Aleluya, aleluya. Aquí está nuestra vida delante de ti. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Ayuda a mis hermanos que tienen palabras y oración delante de ti, recíbalo. Aquellos que están de rodillas, aquellos que están orando, Señor, reciba la petición de ellos. Mi Dios amado, gracias. Sigo orando por la religión. Sigo orando por los religiosos que andan, Señor, engañando. Un día, Dios mío, pueden despertar y pueden arrepentir de sus pecados. Pueden arrepentir de sus engaños. Espíritu Santo, entrego, Señor, la vida de ellos en tus manos. Entrego la vida de cada familia que todavía están metidos, Señor, en las religiones. Estamos en los últimos tiempos y estás dando tiempo para que la humanidad, Señor, pueda ver que tú eres el único camino y verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús, hermanos. Él está confirmando, Él confirmó que Él es el único mediador. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Damos gracias a Él porque nos ha levantado, nos ha perdonado. Gracias, Señor Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vive y permanece para siempre. Gloria a Jesús. Gracias, Señor.